Soy Daniel Bonilla, arquitecto colombiano y básicamente me dedico principalmente a la práctica profesional a través del, más que nada, proyecto arquitectónico, algo de diseño urbano y también estoy en la academia parcialmente. Vengo de una familia estándar donde no había arquitectos y finalmente lo que sí hubo de particular es que a los 9 años decidí estudiar arquitectura y lo decidí con una convicción pura, me mantuve allí. Entonces intenté de forma empírica ingresar a la arquitectura desde antes de entrar a la arquitectura a través de buscar revistas que tuvieran temas de arquitectura y como entre comillas, autoeducarme por un interés que no estaba guiado por nadie y que tampoco yo, como era bien joven, no tenía mucho criterio de qué debía tomar, pero sí claramente me interesó la arquitectura y la decisión como fue desde ese momento. Decidí un poco, obviamente, hacer énfasis en el dibujo que me gustaba y obviamente me dio curiosidad por ver los edificios y por tratar de entender la ciudad. He vivido casi toda mi vida, exceptuando cuando hice la maestría y unos años que trabajé en Inglaterra. El resto he vivido siempre en Bogotá, entonces mi ADN es el de Bogotá. Y digamos que es algo natural porque es una cosa permeada, pero al mismo tiempo sí encuentro que obviamente el desplazarse y el moverse, el viajar por temas académicos o de trabajo te va retroalimentando. Entonces eres de un lugar, pero al final si tienes una capacidad de observar y si tienes una curiosidad por el mundo, todo lo otro te va permeando, no de una forma tan, digamos, permanente, pero te va permeando por la condición de que al estar en un sitio, por contraste, en otros sitios lees cosas que la persona local no leería y te afectan cosas que a la persona local posiblemente tampoco le afectarían. Bueno, digamos que hay las geográficas y en ese sentido somos análogos, o sea, una ciudad en altura, 2.600 metros de altura, en ese sentido somos un poco análogos a Santiago de Chile y a Ciudad de México, una ciudad grande, en ese sentido somos análogos a las ciudades grandes, y una ciudad con un costado de montaña, y en ese sentido geográficamente seríamos análogos más bien tal vez a Santiago de Chile. Después, desde lo geográfico, también es una ciudad capital centrada en la mitad del país, muy lejos del mar. O sea, no tenemos mar medianamente cerca, es decir, el mar está a como unas 15 horas en carro y a una hora, algo más de una hora en avión. Por lo tanto, somos, digamos, andinos, puramente andinos. Y la otra condición que es muy especial es el nivel de lluvia y el nivel de luminosidad. Luz de altura, que es diferente a la luz al nivel del mar. La luz del sol es un poco diferente y yo encuentro eso fascinante porque justo hace que las ciudades tengan una condición especial. Y lo segundo es en alta montaña con muchas nubes, nubes densas, porque hay nubes de todo tipo, hay nubes leves, hay nubes densas. Allí lo que tenemos es una condición de nube densa, y por lo tanto tenemos una condición lumínica baja, pero dispar. En un día puede llover 3, 5 veces y hacer sol 3, 5 veces, ¿no? Por periodos cortos. En la misma ciudad, por la misma condición, puedes andar, no sé, 500 metros y aquí estar lloviendo y aquí no. Y describo esto, y lo hago es porque finalmente esta condición de geografía te condiciona a una condición anímica, una condición de credo y una condición de actitud. Y en ese sentido creo que los de bogotanos como habitantes somos, digamos, yo digo habitantes abrigados, ¿no? O sea, es trópico, pero curiosamente la temperatura no es de trópico como sí lo es el resto de Colombia. En Colombia es considerada una ciudad fría, pues porque tiene esa condición, digamos, en altura. Y eso, digamos, que al final condiciona la arquitectura, que era para donde realmente iba, porque al final en Colombia es muy común encontrar arquitectura que con que pongas sencillamente un techo, logras el confort y logras habitar, mientras que no, en Bogotá sí tienes que encerrarte bien, tienes que sellar, inclusive tienes que, en algunos casos, usar la calefacción. Y en ese sentido somos una condición de trópico curiosa, porque lo que uno asociaría como trópico es esta condición, digamos, de calor, humedad, etcétera. Sí, el caso de Colombia, digamos, aunque hay buenas escuelas
públicas y siguen siendo, digamos, escuelas relevantes. Si lo puedes hacer, en general vas a ir a la escuela privada. Yo en realidad lo que hice fue que también por intuición y también sin información, por alguna cosa llegué a entender, o alguien me dijo, lo que fuera, de que había una escuela que era una escuela de buen nivel y me obsesioné por entrar a esa escuela y fue lo que hice, entré a esa escuela y al final esta escuela con el tiempo descubrí que correspondía, digamos, a la escuela privada, digamos, de mayor prestigio en Colombia, pero escuela privada. Sí me interesaba la escuela pública y de no ser que en su momento había un paro nacional y la escuela pública llevaba cerrada un tiempo, tal vez hubiera estudiado inclusive en la escuela pública. Pero fue esta coincidencia que lo que me hizo fue conducirme por la decisión de la escuela privada. El esquema en Colombia, como sucede en la mayoría de países de Latinoamérica, es que hay unas escuelas públicas con cierto peso y hay muchas escuelas privadas porque lo privado, pues al fin de cuentas, aunque son entidades que no tienen lucro, pues son empresas, digamos, privadas de educación. Y entonces hay un altísimo porcentaje cubierto por estas universidades privadas en la educación. Digamos que mi generación somos, y yo considero que fuimos la primera generación de personas que salimos del país, digamos, de manera extendida. O sea, hasta antes había algunos arquitectos que habían podido viajar, etcétera, y que han podido estar fuera del país. Mi promoción realmente y mi generación somos los primeros que, digamos, con cierta volumen, salimos al exterior. Y también coincidimos con la aparición del computador y con la aparición de Internet. Y eso es absolutamente relevante mencionarlo, porque eso sí genera un umbral de quiebre importantísimo. Eso hace que lo que estábamos haciendo, los que ejercíamos y hacíamos cierto trabajo, seamos divulgados a través de Internet, porque acordémonos que Latinoamérica ha estado muy mal conectado en términos de divulgación y de conocimiento de sus regiones, o sea, estamos más siempre permeados por información que viene del norte o de Europa y que ha sido ampliamente divulgada, pero muy poco permeados entre nosotros, siendo que estamos relativamente cercanos, ¿no? Pero en realidad lo que hemos estado es muy lejos, o por lo menos en ese momento era lo que a nosotros nos tocaba, hoy ya no. Y entonces, digamos que esa condición de aislamiento siempre te hacía mirar un poco el cómo educarte y cómo complementar lo que venías haciendo en otro sitio. En el caso particular mío, lo que pasó es que la universidad tenía un esquema de intercambio que se hacía con el Colegio de Tecnología de Dublín. Tomé un intercambio y encontré pues que salir del entorno local me ensanchaba los horizontes mentales. Y eso fue un descubrimiento, además de una experiencia grata. Y por lo tanto, por esa misma naturaleza de experiencia, después fue que quise hacer una maestría, que en este caso fui a la Universidad de Oswald Brooks a hacer una maestría en diseño urbano, porque desde que estaba en la academia me había interesado más el proyecto urbano que el proyecto arquitectónico como temática. Y en su momento la universidad nos permitía conducirnos y escoger los últimos 4 semestres de la universidad, qué cursos hacíamos y en qué temas. Y entonces yo me mantuve en diseño urbano o en temas urbanos, por eso fui a hacer después la maestría, por eso trabajé también con la Alcaldía de Bogotá en temas urbanos y me mantuve por un buen periodo de tiempo con ese interés tan, digamos, claro, que al final cuando ya inicio con mi práctica propia, lo que hago es que me voy más hacia el proyecto arquitectónico, y esta práctica propia que iniciamos pues con mi esposa en el año 97, pero que nos vamos más hacia el proyecto arquitectónico y, sin embargo, gracias a la influencia del interés de todo este proceso que ha hecho en el tema urbano o en el tema de diseño urbano, hemos hecho una arquitectura que es muy sensible con el tema de la ciudad y cómo el proyecto arquitectónico se relaciona con la ciudad. Yo creo que hay varios tipos de influencias que uno tiene, por fortuna. Digamos, la primera influencia es la obra construida y entonces por eso es que siempre las obras representativas de arquitectura de alguna manera se vuelven como modelos a seguir, ¿no? Pero yo siempre digo que efectivamente que la obra perenne de arquitectura, que es el proyecto arquitectónico en sí mismo, lo que más educa es la relación directa. Y en ese sentido, yo aprendo más de los arquitectos vivos que de los que ya no están por una razón obvia. Y vas encontrando en el proceso que viajas almas gemelas o personas que te influencian,
normalmente que son tus colegas en paralelo en otras latitudes, ¿no? Y en ese sentido he tenido la fortuna de tener cercanía con varios colegas que admiro profundamente y que de alguna manera esa admiración y al mismo tiempo esa amistad me sirve o nos sirve para educar lo que venimos haciendo y nos sirve para autoeducarnos a nosotros. También para entender que hay cosas y procesos que se pueden hacer y para estimularte, ¿no? Porque al final dices, caramba, si este arquitecto es capaz de hacer estos procesos, ¿por qué yo no lo puedo hacer, no? Entonces son unos grandes motivadores. Y después el tercer tutor sería como estos sabios o estas personas que están que pueden estar en otro ámbito de la profesión, que de alguna manera te plantean reflexiones potentes o que te cuestionan, y que ni siquiera, no necesariamente tienen que ser arquitectos, pero que sí son personas que al final te están influenciando de alguna forma, entre comillas, como una especie de padres, ¿no? Que te plantean cuestionamientos, que hacen que revises un poco tu rol no solo como arquitecto, sino como ser humano en una sociedad particular como la colombiana. Sí tengo una sensación muy grata del grupo total. O sea, claro, podría contar anécdotas específicas de alguna cosa, pero digamos que yo preferiría dejarlo más bien como en esa condición de grupo, donde sí efectivamente sientes que te han influenciado, que te han motivado sobre todo, y que de alguna manera tal vez encontrar esos paralelos te ha hecho en ser insistente, en creer en sí mismo, porque finalmente eso es algo fundamental. Y en el caso de nosotros, aparte de creer en sí mismo, en intentar de ejercer con una enorme generosidad y con un enorme respeto, porque considero que es parte integral de lo que a nosotros nos interesa hacer. Y lo digo con generosidad porque creo que en latitudes como la colombiana es imposible no ser generoso con la información y con lo que uno produce, que puede agregarle valor a otros, y al final creo que la apuesta tiene que ser la de compartir, y con respeto, porque al final uno se topa con diferentes tipos de personas, llámelos clientes o llámelos, no sé, obreros o llámelo maestro, lo que sea, y al final, independiente de que tengan una visión diversa a la de uno, que inclusive a veces uno la puede sobrevalorar o subvalorar, si uno escucha con cuidado y si uno le pone atención a lo que dicen, así eventualmente inclusive parezca ser no tan importante, uno puede aprender. Y en ese sentido creo que para mí la esencia del respeto es esa capacidad como de poder escuchar atentamente e intentar con lo que escuchas darle el mejor partido desde lo que haces. Básicamente pues lo que hacemos, y por supuesto más en esta etapa post pandemia, hemos pasado a tener un día a día híbrido, ¿no? Y estamos unos días en la oficina, otros días no. En términos de presencialidad, nos interesa mucho construir unos grupos de trabajo sólidos en el sentido de que nos comuniquemos bien, y nos interesa mucho valorar el aporte de los grupos, o sea, el valorar que haces trabajo en equipo y que las individualidades suman, las individualidades, digamos, bien acotadas, las individualidades te pueden sumar de forma muy positiva a los procesos. O sea, en ese sentido, o sea, al final sería como la palabra taller, ¿no? Somos un taller y todos opinamos dentro de lo que se hace allí. Dentro de eso, obviamente, hay un esquema, digamos, de trabajo que tiene un sistema de orden. Somos muy ordenados y trabajamos muy bien con los tiempos. O sea, el orden yo lo considero que es poder llegar a las metas en los tiempos que se te ha planteado, que entre otras pues hacen que el negocio como tal, y negocio entendido con el buen sentido de la palabra, funcione. Es decir, los arquitectos como yo lo entiendo, no podemos ser únicamente poetas del espacio, sino tenemos que ser además empresarios en el buen sentido de la palabra. Y para eso el orden, la claridad de los procesos, el control de los tiempos se vuelve muy importante. Entonces nosotros somos en eso muy claros, somos cuidadosos, los tiempos los cerramos cuando toca en general, las personas tienen claros los objetivos y las metas, y eso nos permite, digamos, tener una relación fluida. Siempre he pensado que un cliente, cuando le entregas
no se da cuenta si le entregaste absolutamente completo el trabajo, pero sí se dan cuenta si le entregas el día que tocaba o no. Y eso cuenta, ¿no? Y sobre todo cuenta porque al final todo eso cuando sumas, esta idea de respeto, esta idea de trabajar con calidad, esta idea de acotar los tiempos, permites que tengas una buena relación, escuchar bien al cliente te hace que te comuniques bien con él y al final casi que los clientes que llegan a nosotros se quedan de por vida. O sea, hacemos una primera experiencia y después la segunda y después la tercera y tenemos clientes con los cuales tenemos más de 30 años trabajando justo por esa condición de encontrar un buen punto medio donde ellos sacan el mejor partido de lo que nosotros hacemos y nosotros a la vez sacamos el mejor partido de lo que ellos tienen, las necesidades que ellos tienen para hacer los proyectos, ¿no? Sí, digamos que el proyecto público y el privado son dos universos diferentes y siempre lo han sido y creo que lo son en todas las sociedades del planeta. En el caso de nosotros en Colombia, pues tenemos esa modalidad del concurso público, que realmente lo que ha permitido es que los estudios de arquitectura, por su calidad y su mérito, logren trascendencia. Eso pues es muy significativo. O sea, cómo a través del mérito arquitectónico logras tener, digamos, relevancia y trascendencia en el medio, digamos, de la arquitectura, ¿no? Y cómo de alguna manera puedes aportar a una sociedad a través, digamos, del oficio que haces. Al final de cuentas, esa condición especial lo que permite es que desde personas muy jóvenes puedan acceder justo a esos encargos o a estos tipos de proyectos que de otra manera no podrías acceder. Y yo creo que es realmente un buen modelo a seguir. En el caso de nosotros, mucho de nuestro trabajo, sobre todo al inicio de la oficina, venía de allí. Y obviamente hizo un ciclo normal y fue que arrancamos de allí, con el tiempo fuimos migrando más a lo privado porque finalmente el poder construir un portafolio de proyectos de cierta calidad llevó a que personas que no lo conocían, que no nos conocieran y eso pues generó con el tiempo una, digamos, estructura estable de trabajo. Pero lo que sí es, digamos, particular de todo este proceso, digamos, de cómo ejerces y qué tipo de empresa tienes y qué tanto te vas hacia lo público a lo privado, al final es que sí vas haciendo un ciclo en la vida en la cual vas cambiando y vas cambiando en la medida que vas teniendo el acceso a. Y por otro lado, también hay una condición del esfuerzo que haces, porque en el caso de los concursos, si bien los concursos son una estupenda forma de hacerte unos proyectos de una condición muy especial, también son un esfuerzo de un tamaño enorme. La competitividad en Colombia obviamente se ha profesionalizado cada vez más el nivel. Y por otro lado sientes que es sano en el caso de nosotros que vayan llegando otros nuevos nombres justo a ocupar esos puestos. O sea, lo que nosotros hicimos, no sé, hace 20 años, está muy bien que lleguen otras generaciones a relevarlo. Entonces, cada vez hacemos menos concursos, inclusive nos parece la decisión de hacer un concurso cuando decimos, caramba, el nivel de competencia es tan alto que de pronto nosotros ni siquiera estamos en el mejor nivel para competir con estos grupos de gente nueva. Yo creo que es un ciclo sano y me alegra, es decir, es una condición en la cual está muy bien en que vengan nuevas generaciones abriendo camino y yo creo que de eso se trata. Al final, la apuesta tiene que ser que haya muchos estudios que puedan producir muy buena arquitectura. O sea, entre mejor el nivel de todos, mejor el nivel y mejor el beneficio de un país, ¿no? Sí, es que la precariedad y la ausencia nos lleva por unos caminos magníficos, que normalmente los hemos visto como un problema, ¿no? Como que aspiramos, no sé, a tener el presupuesto que tiene el vecino, ¿no? Yo creo que al final ese no es el tema es cómo dentro de esa precariedad y de esa condición que habitamos, que puede tener una cantidad de limitaciones, cómo esas limitaciones se convierten en potenciales. Y siempre cuando lo volteas y lo miras con cuidado, realmente es más el potencial que lo que la precariedad en sí misma limita. Y ahí creo que hay una enorme fuente increíble para hacer cosas. Y es aceptarte como eres para potenciar lo que eres, no aspirar a ser otro para creer que en la aspiración del otro ya eres algo, ¿no? Y es sencillamente
mira lo que tienes y en ese sentido hay muchos casos, por ejemplo, Ecuador es particularmente relevante en lo que ha venido haciendo con respecto a trabajar con la precariedad y a trabajar con lo básico y hacer proyectos de presupuestos muy pequeños que realmente son proyectos de gran calidad arquitectónica. Recuerdo muy bien Ecuador porque finalmente cada país va tomando como unas líneas de pensamiento colectivas y tal vez en Latinoamérica, en el país que tiene mejor consolidado como esa línea es Ecuador. Docencia, no estoy permanentemente en ninguna universidad, de hecho no estoy en una universidad siempre, es decir, lo que hago es que entro y salgo a una u otra universidad, me interesa variar, tal vez porque cuando doy una clase y al siguiente semestre la repito y al otro semestre la repito, el mayor decepcionado soy yo conmigo mismo de no tener un discurso más extenso, ¿no? Y no tener la capacidad como, independiente de que los estudiantes que me escuchan son diferentes y les puedo aportar, digamos, entre comillas, en la misma medida, sí me decepciono conmigo mismo en el sentido de que el discurso sea relativamente limitado y que el discurso no me sorprenda a mí mismo, ¿no? En ese sentido. Entonces lo que hago es que entro y salgo, estoy por periodos, en otros periodos no estoy. Por fortuna no, por una coincidencia operativa, por fortuna no estoy en pandemia, no he estado con ninguna universidad porque me parece un desafío y admiro a las personas que han estado de manera virtual enseñando. Y entonces lo que sí me interesa de esta entrar y salir es que nosotros tenemos unos temas de investigación que hemos venido trabajando en el estudio y esos temas que son los temas de unas investigaciones muy, digamos, informales, pero que sí son los temas con los cuales desarrollamos los proyectos, lo que intentamos es llevarlos a la academia. O sea, lo que hacemos en la academia tiene que ver con esa extensión de los temas que nos interesan explorar en la oficina y que entonces en ese sentido logramos ligar un poquito la práctica en la academia, haciendo una cosa que es buenísima cuando se van a la academia y es que se llevan a un extremo un poco más limpio en el pensamiento, porque mientras estás en la práctica, cualquier investigación la tienes que volver operativa, la tienes que volver razonable en costos, la tienes que permitir que se convierta en proyecto arquitectónico. Y entonces que cuando estás en la academia, no, la investigación puede quedar más en el ámbito puro de profundizar sobre un tema y valorar y estudiar un tema que al final no tienes que convertirlo en proyecto arquitectónico. Entonces yo creo que eso es fascinante, ¿no? Es como, de alguna manera, estos intereses de una práctica profesional se pueden llevar a explorar en el medio académico que pueden quedarse netamente en el mundo académico. Sí, lo más difícil de aprender a hacer es realmente cómo generar un equipo con el cliente. Porque al final te pasa mucho que como que encuentras que en los roles estás enfrentado y no es así. Es decir, la única forma de sacar un buen proyecto arquitectónico es el trabajo en equipo donde todos tienen que estar mirando el mismo horizonte. Entonces, al final, como tú eres una pieza de un engranaje grande, la armada del equipo, un equipo que mire el mismo horizonte es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces es un proceso estándar de arquitectura, siempre tiene por supuesto el cliente, pero además tiene un constructor, tiene un coordinador, tiene la normativa, etc. Y al final lograr que todo se modele para que una buena obra arquitectónica pase y que esa buena obra de arquitectura además cumpla la expectativa de lo que el cliente estaba esperando, es todo un desafío. Y en ese sentido siempre pienso que hay un tema de comunicación al cual hay que cultivar. Hoy por hoy creo que el atributo más importante que tenemos que cultivar profesionalmente en cualquier profesión, no en arquitectura, sino en cualquier tipo de profesión, es la comunicación. Porque la comunicación es la que te permite hacer clic, la que te permite ayudar a que las cosas deriven en un sentido que tenga razón, que te permite también escuchar, porque no solo es que yo llevo las cosas hacia donde yo quiero llevarlas, sino las escucho y posiblemente termino en otro sitio que no era el que yo había pensado porque encontré que había unos argumentos que le daban valor a lo que estaba haciendo y lo puedo llevar a otro lugar. Y en ese sentido creo que uno de los trabajos más importantes que tienen que hacer las academias en la formación es justo enseñar a las personas a tener unos buenos niveles de comunicación, porque solo puedes además ser la persona más talentosa, pero si nadie se entera o nadie lo sabe, pues pierdes oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido,
la comunicación yo creo que es el mayor desafío y además es tal vez lo que mejor deberíamos aprender.